Muy buenas desde Melon Bites, aquí probando una tienda extraña, cuanto menos. Nature Hike Flying Fish, la Nature Hike pez volador. Cuando veáis el exterior vais a entender lo de pez volador. El interior para 2 personas, perfecto, no me quejo de nada, inmenso. Ahora, el exterior, un poquito complejo, original eso sí. Hay ciertas tiendas de marcas muy conocidas, es como que no existen. Hay unas que se ponen muy de moda, que todos conocemos, y otras que pasan muy desapercibidas. Como todas las tiendas de Nature Hike últimamente, incluye clavijas, vientos y un suelo que puede ser muy útil. Otra particularidad del nombre es que me parece al menos, cuanto menos atrevido. El color no es de los más atractivos, es un verde de estos de toda la vida de Nature Hike. Varillaje, como veis, bastante extendido. La primera sensación, pues que es un poco un varillaje aluminio, pero no sé si es la sensación o es el color de no ser tan bueno como pues el de una CloudTap 10D, por ejemplo. No vamos a hacer caso a las instrucciones, ya que estas deberían ser bastante, intuitivas, y vamos a ver lo que nos encontramos. Suelo marrón, según he leído, poliéster 210 para que sea más fuerte, columna de 3000, suficiente para el agua, y la capa exterior es un nylon 20D, sorpresa, un material un poquito más ligero, por eso os digo que es una mezcla entre tienda un poco más tradicional y tienda un poco ligera. Entrada por aquí, laterales y parece que un poquito más estrecho en la parte de adelante. Vamos a seguir. Bueno, el varillaje, como veo, se compone de 2 piezas. Esta parece ser un poco más fina, a riesgo de equivocarnos de que esto va aquí. Bueno, tope. Y ahora la varilla más fina, entiendo que va aquí delante. No sé si os lo he comentado, pero esto ya, para que tengáis una idea, no es como una Mongar, es una tienda, como llamo yo, híbrida, o como se le suele llamar, monocapa. Estas cosas siempre vienen hechas a presión, ¿eh? Ya vais teniendo una primera impresión de cómo pinta esto. Ahí tenemos la estructura y ahora me imagino que será ir poniendo clavijas en los extremos y la tienda adquirirá esa forma tan extraña. Bueno, lo que sí veo es que una vez tenemos la estructura puesta, podemos moverlo de sitio como una semi-autoportante. Bueno, como veis, poco a poco va tomando la forma. Veo que no es una tienda sencilla, al menos la primera vez. Primero porque necesitamos poner unas clavijas en las esquinas y luego otras clavijas en este alero que tiene, que es el que le da nombre. Fijaros que las tiendas muchas veces se entienden mejor una vez montadas. Esta joroba aquí estoy convencido que va detrás. Voy a cambiar eso, si me permite la tienda, en un segundo. Hay veces que se te quedan enganchadas las varillas y es un poquito rollo. Pero bueno, como hace buen día, bueno, he utilizado al final 10 clavijas. Esperemos que ahora quede esto con una forma, vale, tensado, y ahora efectivamente detrás pues
Esto le da una forma un poquito más lógica. A la tercera va la vencida. Cosas que me gustan y no me gustan a primera vista. Una es la cantidad de clavijas, no sé por qué las esquinas no pueden aprovechar la misma esquina que tira del suelo con la parte exterior de la tienda. No sé si son aletas o como le queramos llamar, de pez, pero podían utilizar la misma clavija, porque si no estamos utilizando 4 clavijas más de lo necesario. Segundo, el tema del varillaje. A mí esto os lo he comentado, por el tema de los carriles. Hay veces que si hay humedad o se moja o lo que sea, tienes que estar empujando y bueno, porque el sol le tengo ahí, he montado la tienda para que la veáis mejor con la entrada en este lado, pero justo el viento viene de allí, así que yo lo que haría sería obviamente darle la vuelta con la entrada para allá. Esta sería la forma más aerodinámica y como yo la montaría si fuera a pernoctar aquí. Viento detrás, vistas que no están nada mal. Bueno, aquí tenéis el detalle de mosquitera, cómo se abre todo y muy amplio. Que el interior me encanta. Me encanta, fijaros que aquí es más bajito y eso, pero esto tiene una amplitud increíble, ¿eh? Bueno, conclusiones, tengo aquí las instrucciones y como yo imaginaba son muy escasas. Cuando digo muy escasas, según las instrucciones, la echas al suelo, eso claro, si no sopla, metes las 2 varillas, dice pones los vientos y ya está. Simplifican, la verdad. Conclusiones, me parece una tienda, a ver, agradable, en el sentido de que si tienes un sitio fácil para montarla, oye, para un camping, una ocasión, para un sitio cerca del coche, no una tienda para hacer senderismo con ella, o para pernoctas, pues creo que está un poquito en el peso elevado, al menos para mí. Si no te importa llevar 1,8 kg sin suelo, pues no está mal dentro de lo que cabe, todo depende del precio. Yo la compré económica y me llamó mucho la atención por el nombre, la forma. He de decir que no está mal hecha, como las de Nature Hike no tienen problema. Lo único, ojito si llueve, aunque tengas esto así, si está pegando la lluvia en vertical, pues se puede quedar aquí, no sé. Como digo yo, siempre de donde venga la lluvia, orienta a la tienda para que puedas abrir y eso y no te entre nada. Falta vestíbulo, como habéis visto, aunque tampoco es el fin del mundo, ya que es amplia y podéis meter las cosas dentro. Podéis incluso los laterales, los aleros son bastante grandes, dejar calzado ahí si necesitáis. Contadme, ¿qué opináis? Claro que todo depende del precio. Ahora la ves entre 90 y 130 euros. Yo creo que si la encontráis en 70 o incluso 80 euros es que no hay mucho donde elegir, una tienda práctica. Nada más, que nos vemos en el próximo vídeo y como siempre os dejo los links en la descripción, hoy obviamente de esta tienda. Que nos vemos.